presenta wowmx.tv. Hola, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Hoy vamos a tratar un tema que es básico para la seguridad y para estos tiempos contemporáneos. Lo que se refiere a los ciberdelitos, ciberterrorismo, ciberguerra. Yo creo que ha sido el tema fundamental en el que los países están poniendo mucha atención, no solamente las grandes potencias. Hace como un año y medio, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, decía que temía más a un ciberataque que a un ataque terrorista. Esto podía sonar un poco extraño, pero no. Los países están invirtiendo mucho en temas de ciberseguridad. Por ejemplo, el país que más lo hace es Estados Unidos y Gran Bretaña. Y en el continente americano, Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Y es un tema muy importante porque no solamente se puede atacar al Estado por estas vías electrónicas cibernéticas, también hay una serie de delitos que han surgido que atacan a la gente común. Son delitos que atacan a los ciudadanos, por ejemplo, el robo de identidad, los fraudes, los cuales se dan mucho en esos temas. El ciberbullying, incluso cuando se usan las redes sociales para estar acosando a alguien, pero también hay otros temas importantes que se dan en el mundo de los ciberdelitos, como puede ser también el que te chantajeen para no revelar tu información que tienes tú salvaguardada en tu sistema, o bien que solo puedes acceder a ella si te sometes a una extorsión. El chantaje y la extorsión cibernéticos son delitos de nuestro tiempo. Entonces, esto se ha puesto de relieve también en los temas de la guerra híbrida. Hemos platicado de las guerras híbridas y parte de la guerra híbrida, que es seguir por otros métodos la guerra, no solamente los bélicos, sino utilizando temas como la migración o temas como la agricultura o temas climáticos. Bueno, pues también el tema de los ciberataques forman parte de lo que denominamos ahora pues estas guerras híbridas. Bueno, para hablar de estos temas, hoy se encuentran con nosotros dos personas que evidentemente saben mucho del tema y han estado en la praxis. Han estado en la praxis cotidiana de eso. Recordemos que parte de Gabinete en la Sombra es abordar los temas también con gente que ha estado especializada, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista también de la acción gubernamental. Me acompaña Guillermo Fonseca Leal. Guillermo. Sí. Él fue coordinador de asuntos internacionales de la PGR mucho tiempo y también fue agregado de la PGR, de entonces Procuraduría General de la República, en Washington. Además, es maestro en el INACIPE, es maestro en Georgetown y pues es académico de la UNAM, donde es profesor. Gracias, Guillermo, por acompañarnos. Y el doctor Raúl Arroyo, que fue magistrado. Es magistrado con licencia del Poder Judicial de Hidalgo, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado, así como también presidente del Tribunal Electoral, también en esa entidad. Fue procurador hasta hace algunos meses, fue procurador de justicia también del estado de Hidalgo y fue delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México. Raúl,
Muchas gracias por acompañarnos, Memo. Gracias por acompañarnos. Pues si quieres un poco, Memo, introducir al tema. Sí, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Mario, por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones sobre este tema tan interesante. En el contexto que estamos viendo y que estamos viviendo de el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, creo que uno de los temas que más preocuparon en su momento en las etapas previas fue la posibilidad de que enfrentáramos un conflicto en donde viéramos activamente el uso de este tipo de herramientas para atacar ambas partes. Creo que es sorprendente, o para muchos analistas resulta un tanto sorprendente, que parecería que dentro de la primera etapa de la estrategia rusa en contra de Ucrania no se utilizaron de manera activa o aparentemente no de la manera en la que se esperaba ataques de carácter cibernético o el utilizar de las tecnologías de información para atacar instalaciones estratégicas o digamos plataformas estratégicas del gobierno de Ucrania. Sin embargo, bueno, hay algunos analistas que podrían interpretar que fue por la manera en la que se planeó inicialmente el ataque ruso, con una perspectiva principalmente de utilizar los instrumentos convencionales, armas convencionales, y que esto iba a tener una solución rápida y que no sería necesario probablemente el uso una blitz, una guerra relámpago. Exactamente, ¿no? Que no sería necesario utilizar este tipo de tecnología. Sin embargo, hay algunos reportes que señalan que en el primer periodo, vamos a decir enero, febrero y marzo, el 80% de los ataques cibernéticos que se dieron en el mundo se dieron entre Rusia y Ucrania. Pero también estos reportes de inteligencia de las compañías que proveen servicios de seguridad para las plataformas de tecnología señalan que la mayor parte o más del 70% de estos ataques provinieron de grupos pro-Ucrania, activistas pro-Ucrania, y un porcentaje alrededor del 20% podrían haber venido de activistas rusos o inclusive de órganos del gobierno de Rusia. Es decir, ucranianos estuvieron más activos en esta etapa. Okay. Entonces, bueno, es algo que creo que no hemos terminado de ver, todavía no concluye esta historia. Es muy probable que podamos ver algunos otros incidentes conforme vaya avanzando este conflicto armado. Inclusive veremos si tiene efectos fuera de estos dos países, en miembros de la OTAN o países que estén en alguno de los dos lados simpatizando. Y bueno, pues será interesante ver también cómo las herramientas o los instrumentos internacionales que pudiesen ser aplicables son aplicados y tienen alguna eficacia en este contexto, en este conflicto. Gracias, Mario. Oye, pues fíjate que, Raúl, lo que nos dice Guillermo también, pues suena muy interesante, si es que también parte del freno al ataque y la embestida de Putin, la cual se prevía que iba a ser una blitz de semanas, pues se ha complicado de más, porque resulta que a lo mejor también se han vulnerado las fuerzas rusas por los ciberataques y los ciberataques de Ucrania, lo cual pues no sería raro porque Ucrania siempre ha estado cerca tanto de la ex Unión Soviética, como formó parte, y tanto de Rusia, y ahora pues con el apoyo de los aliados occidentales, de la OTAN, por supuesto Estados Unidos, pues deben tener un sistema de hackeo muy importante. Hoy en la mañana dices que el Wall Street Journal, ¿no? En el Wall Street Journal salió que un hacker ucraniano que había infiltrado los servidores de los sistemas de los hackers rusos, ¿verdad? Los había infiltrado y que había detectado pues cuántos eran, qué tipo de información tenían, a quién empezaban a atacar o cuáles eran su método operacional. Recordemos también una cosa importante, y lo hemos mencionado en Gabinete en la Sombra. Se le ha acusado a Putin y a los ataques cibernéticos de haber tenido que ver con el separatismo catalán, con el Brexit y por supuesto con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Dixit, personeros de Estados Unidos, incluso el presidente Joe Biden, ¿no? Raúl, y acerca de estos temas y pues hablando un poco también de los ciberdelitos, tú que has sido procurador, has estado directamente también en los temas que tienen que ver con enfrentarte a este tipo de delitos y has participado en múltiples foros y conferencias, ¿qué nos puedes decir al respecto, querido Raúl?
Gracias, Mario. Gracias, Guillermo. A mí me gusta mucho la forma como Guillermo ha iniciado la conversación y cómo tú, Mario, has insistido en este punto de partida que es la invasión a Ucrania. Creo que este es un parteaguas también para la situación de los ciberdelitos. Y la veo pues de manera muy elemental. Si una potencia como Rusia, en la cual suponemos que hay una gran cantidad de elementos para ganar una invasión en unos cuantos días, y vemos que después de un mes no han tomado Kiev y no han vencido al gobierno y la resistencia, etcétera, pues nos habla de que algo les está fallando. Y ese algo que les está fallando puede ser precisamente la diferencia entre el uso de la tecnología y este modelo que algunos han llamado antiguo, arcaico, del presidente Putin para invadir Ucrania. Y creo que esa diferencia va a significar una experiencia muy importante. En adelante, quien quiera iniciar un ataque de esta naturaleza, pues creo que va a tener que tomar muy en cuenta lo que le ha pasado al presidente Putin en esta invasión a Ucrania, que ha tenido resultados que no eran precisamente, pues yo creo que los que él esperaba, pero tampoco los que nos imaginábamos en el mundo, ¿no? Creo que esto rebasó las características que debía tener un conflicto como el que estamos viviendo. Ese me parece que es el punto de partida para que hoy insistamos en que la ciberdelincuencia, en cualquiera de sus modalidades, va a cambiar, se va a perfeccionar y también va a tener que dar paso a un contraataque, es decir, a una respuesta desde los propios estados nacionales, pues para prever lo que pueda pasar en adelante después de que se han dado cuenta que si estás haciendo, a Ucrania le ha sido muy efectiva la defensa desde este tema, ¿no? Pero efectivamente, tú lo planteas, Mario, el arco de la ciberdelincuencia es muy amplio. Digamos que si lo planteamos de mayor a menor, bueno, pues va en conflictos como este, ¿no? La guerra nuclear, es decir, los conflictos bélicos, cualquier naturaleza que tengan. Conflictos entre estados, o bien hacia el interior de los propios estados nacionales. Pienso, por ejemplo, en Colombia, con esa mezcla de guerrilla y de narcotráfico, ¿no? Entonces, el arco, me parece que hoy lo tenemos que ver en esa extensión que va desde los conflictos internacionales, pasa por los conflictos nacionales y va a dar hasta mi casa, porque hoy me avisaron que habían hecho una operación en Morelia con mi tarjeta. Entonces, el arco es muy amplio y creo que la clave para poder abordarlo en adelante necesariamente tiene que pasar por la aceptación de que estamos frente a un fenómeno global. Fíjate, Raúl y Guillermo, fíjense que el índice global de ciberseguridad que elabora un organismo de las Naciones Unidas precisamente nos habla de estas capacidades que están teniendo los estados nacionales para defenderse, y pues evidentemente, insistimos, no es casual que Estados Unidos sea el primero, pero también lo que dice Raúl, Guillermo, es muy importante, porque pues si esto es lo más visible, notorio en un conflicto bélico de estas dimensiones, lo que puede ser un ciberataque, ¿no? O lo que puede ser también el ciberterrorismo, pero ya en la cuestión del orden común
estos delitos que también se pueden incluir hasta graves, muy graves y lamentables como la pornografía infantil están presentes. Esta cuestión donde se suben a las redes fotografías de infantes y este tráfico donde es muy difícil localizarlo, donde puedes ver que si está apareciendo aquí a lo mejor está en un servidor en Hong Kong o en Malasia o en algún lugar lejano. Pues los estados parece que se están rezagando también un poco en estos temas. ¿Tú qué has visto, Guillermo, en lo que se refiere a esto en los tratados internacionales, en las reuniones? ¿Qué has visto esto de los ciberdelitos? Mira, yo creo que respondiendo a tu pregunta y siguiendo el comentario de Raúl. Sí. Efectivamente, hay que ver, digamos, este fenómeno, digamos, probablemente como una serie de conductas que se han venido realizando durante la historia de la humanidad y que son utilizados o son aprovechados instrumentos o se ha aprovechada la tecnología. Ya se ha aprovechado la tecnología en un contexto en donde las fronteras están prácticamente, son inexistentes. Como se decía, como tú lo comentabas, puede haber un servidor, puedes estar tú en la Ciudad de México contratando un servidor o una dirección de IP en Rusia y realizando delitos que tienen efectos en Alemania. Entonces hay un tema ahí también de jurisdicciones complejo que requiere o que ha requerido, que requiere de ver nuestro sistema de justicia de una manera distinta. Y esto pasa precisamente desde cómo está, digamos, nuestra legislación adjetiva y sustantiva, cómo está, si se encuentra actualizada para atender ¿cómo se llama? Este fenómeno, qué marco tenemos de cooperación con otros países para intercambiar información, para obtener información, para asegurar comunicaciones, preservar la comunicación, eso, digamos, desde el punto de vista del delito común que está sucediendo todos los días, como el caso que tú comentas de la pornografía infantil. De ahí podemos pasar a otros actos más serios, como podrían ser actos de terrorismo, utilizando las plataformas de información o de tecnología, ¿sí? Que también ahí hay un marco jurídico que existe de cooperación en materia en materia de cooperación a nivel universal o a nivel mundial, y de ahí cuál es la aproximación que tienen los estados, la comunidad internacional, a actos de agresión utilizando estas plataformas tecnológicas. Parecería que en todos estos aspectos es necesario irnos actualizando. Probablemente en donde tenemos más avance es precisamente en la lucha en contra del delito común. Ahorita estaba pensando en el Consejo de Europa. El Consejo de Europa en 2001 acordó la Convención de Budapest. Esta Convención de Budapest se ha constituido, a pesar de que está en un marco regional, el Consejo de Europa, se ha constituido como la plataforma de cooperación mundial en materia de delitos cibernéticos. Ni Naciones Unidas ni otra organización tiene un marco tan robusto como el que tiene el Consejo de Europa, y ahí participan no solamente los países integrantes del Consejo de Europa, sino otros países como Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque es un marco muy robusto, tiene un consejo o un mecanismo de seguimiento, y actualmente ya cuenta con 2 protocolos, uno que es sobre racismo, sobre la utilización de tecnologías para actos racistas, y uno siguiente que concluyó en noviembre del año pasado, que es un protocolo para cooperar de manera más eficiente y en tiempo real entre los países, que de alguna manera sobrepasa ¿cómo se llama? Las fronteras y permite inclusive que autoridades nacionales puedan solicitar información a proveedores de servicios en otros países distintos al suyo. Entonces creo que a nivel internacional ha ido avanzando, por lo menos a nivel común. En materia de terrorismo todavía tenemos los tratados internacionales en materia de terrorismo que me parece que no abordan lo suficiente el tema de los ciberataques terroristas. Precisamente el Consejo de Europa tiene unos comentarios o notas interpretativas de la Convención de Budapest para homologar los actos delictivos que están comprendidos en esa convención a los actos terroristas. Entonces, y en ¿sí donde es claramente... Te interrumpo un momento. ¿Sí se considera que la Convención de Budapest
es la que está más completa para tocar estos... Es la más completa, sin duda. Es el instrumento más completo que existe. ¿Y formamos parte, México? No formamos parte. En 2007 se invitó a México a que participara que se adhiriera a la Convención de Budapest. Sí. No fue posible por algunas cuestiones, entiendo, de la armonización entre la Convención y la legislación mexicana. Sí. Aparentemente, cuando se dio esa discusión fue alrededor de 2014-2015, precisamente cuando se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La Ley de Seguridad Nacional estaba en discusión y aparentemente fue un momento sensible en que se decidió no abrir esos marcos normativos a la discusión para incluir algunos elementos que venían en la Convención para cumplir plenamente con la Convención. Pero urge esa adhesión, entonces. Yo creo que urge esa adhesión, porque además actualizaría nuestro marco nacional y tendríamos más mecanismos para poder colaborar con autoridades extranjeras de otros países. Y creo que el otro tema es en donde sí definitivamente no hay actualización y no sé si en algún momento se dará, es en considerar como un acto de agresión explícitamente un acto a través de una plataforma o de la información tecnológica por un órgano del Estado o por un órgano auspiciado por el Estado en contra de otro. Ahí sí sigue siendo considerado por Naciones Unidas principalmente, salvo lo que señale el Consejo de Seguridad, como un acto de agresión, como aquel que realizan las Fuerzas Armadas en contra de otro. Un acto de guerra. Un acto de guerra. Raúl, desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, bueno, esto que aclara Guillermo de que no formamos parte de esa convención y que, bueno, no tenemos suficientes instrumentos en el caso de México. Me refiero no solamente a nuestro país, sino a cualquier país que no esté adherido a esa convención, evidentemente, por lo tanto, carece de esos instrumentos para combatirla con más eficacia. Pero desde el punto de vista también de la Procuración y Aplicación de Justicia, pornografía infantil, la ciberextorsión, el ciberchantaje, el ciberbullying. ¿Cómo atacarlos desde la Procuración de Justicia, Raúl? ¿Cómo ves tú ese tema ya en la praxis, en el día a día? Tengo que decir primero que este asunto que acaba de tratar Guillermo me parece que es justamente el punto de partida. La Convención de Budapest es de 2004. Y estamos en 2022 y México no forma parte de ella. Y eso a mí lo que me dice es que no nos hemos dado cuenta de que este es un fenómeno global y de que vamos muy a la saga. Y en un estado federal como el nuestro, eso tiene repercusiones en los estados. Porque aunque sean delitos del fuero común, pues no sabemos en dónde se están llevando a cabo. Puede ser que una extorsión a una señora que le clonaron la tarjeta, pues lo estén haciendo a través de un barco que está a mitad del océano. Entonces, estos conflictos, esas tensiones, me parece que son las que hoy tenemos que resolver, pero no las vamos a resolver mientras no asumamos que no es un delito que no es un problema del Estado de Hidalgo, no es un problema de los Estados Unidos mexicanos, es un problema que no es de la Unión Europea y que no por eso ellos crearon la Convención de Budapest, sino que es un fenómeno global y que debemos resolverlo de manera global. Y el ejemplo está en que la Convención de Budapest sí está suscrita ya por algunos países de Iberoamérica, que no tienen ni con mucho las dimensiones de México y que por tanto sus índices delictivos de ciberdelincuencia pues son muy menores a los que pueden surgir en México, por el nivel económico, por la cantidad de operaciones financieras, por el tamaño del Estado, por la ubicación geográfica, porque, bueno, estamos hablando de trata de personas, de trata de menores, de robos de identidad, de lavado de dinero, etc. Bueno, si no logramos ver que esto es así, pues entonces nunca vamos a adaptar la normatividad mexicana y siempre vamos a tener los problemas que ha señalado Guillermo, que nuestra legislación choca, que nuestra legislación no da para sumarnos a una convención como estas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa medida nos vamos quedando rezagados. ¿Por qué?
porque entonces ni adecuamos nuestras leyes, ni adecuamos nuestros códigos, ni nos sumamos a las plataformas de la cooperación internacional para resolver estos temas, ni hacemos nada. Y por el contrario, la ciberdelincuencia va creciendo y se va perfeccionando, y la tecnología al servicio de este fenómeno cada vez es mucho más difícil de ser señalada, de ser descubierta. Cada vez se va cerrando más, se va perfeccionando más frente a un Estado nacional que ve las cosas como si las estuviéramos viviendo en la década pasada, ¿no? Entonces creo que me parece clave el punto que ha tocado Guillermo. ¿Y por qué? Porque, repito, en los estados federales esto es una cascada, ¿no? Y cada vez el problema, concretamente para las fiscalías o procuradurías locales, pues va teniendo mayores complejidades. Y no siempre se pueden resolver. ¿Por qué? Porque en todo caso, el Estado Nacional es el que participa en estos mecanismos de cooperación internacional y no están abiertos a las entidades federativas. Hay que triangular. Si, por ejemplo, la Fiscalía del Estado de México necesita hacer algo a este respecto, tiene que triangular con la Fiscalía de la República y a ver en la Fiscalía de la República cómo están funcionando los mecanismos, y no, pues no estamos en la Convención de Budapest, y bueno, pues entonces claro, cada vez estamos mucho más limitados. Mientras entonces, inversamente esa proporcional, la ciberdelincuencia transnacional, pues evidentemente se va superactualizando. De perfección. Oye, después del corte, después de la pausa, quiero que platiquemos un poco también de lo ficcional que fueron en la literatura y la cinematografía sobre estos temas. Seguimos platicando esto un momento. Nos vemos ahorita en Gabinete en la Sombra. No se vayan. WowMX.tv. WowMX.tv. Wow. WowMX.tv. Wow. 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 WowMX.tv. Wow. Wow. Wow.
wowmx.tv. Bueno, pues lo dicho y lo repito, van a decir que pues estamos diciendo lo mismo después de cada corte, pero pues hay que hacer unas cápsulas del intermedio porque pues, se ponen muy buenas también. A ver si tenemos por la primera imagen, por favor, la primera caricatura. Ahí pues esta es muy elocuente de este hacker, ¿no? Que tiene ahí en un esquema de pensamiento y de cosas, bueno, pues es muy elocuente todas las posibilidades que tiene desde su computadora de hacer daño. Un poco platicaba yo con Raúl Arroyo y Guillermo Fonseca de estas películas que fueron de alguna manera premonitorias. Me acuerdo una ochentera, War Games o Juegos de Guerra, donde precisamente estamos hablando de este intranet, todavía no era internet, pero donde pega, era un sistema que tenía, me parece que, voy a echar el comercial, me parece que lo tenía Apple, donde conecta una bocina de teléfono para llamar al servidor y el teléfono, la bocina la conecta a un sistema y marca por ahí y se infiltra al sistema de defensa de Estados Unidos y está a punto de ocurrir ahí la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Puede lanzar ahí unos misiles, etcétera. Y luego también esta película más reciente, que Guillermo me recordó el nombre, que es la de Vendetta, donde este anarquista en una Gran Bretaña del futuro ficcional gobernada por un dictador, se expone a muchos personajes de la iglesia, del gobierno, de las finanzas, utilizando estos sistemas y crea un movimiento. En la vida real, un grupo de hackers que usa esta de V de la Vendetta con este sombrero y este bigote tipo D'Artagnan, existe en la vida real y se ha dedicado y se ha responsabilizado de varios ciberataques importantes. También de esta misma manera, vemos que también muchas novelas también tratan de estas cuestiones, de estos ciberdelitos. Y Raúl Arroyo comentaba algo que me parece muy interesante. La gente esto a veces lo ve como algo ficcional, como algo lejano, hasta que te llegan los estados de cuenta, donde una de dos o te cargaron unas compras que jamás hiciste, por eso ya hay sistemas donde te dicen ratificaste la compra tanto en tiendas departamentales como en bancos, si ratificaste la compra, o bien te vacían la cuenta, como se lo han hecho a personas, incluso escogen blancos objetivos específicos como gente de la tercera edad y les vacían donde les llega su pensión. Raúl nos mencionaba un poco de eso. Guillermo, ¿qué opinas tú de esta situación? ¿La gente lo sigue viendo una perspectiva ficcional hasta que le toca la realidad? ¿Cómo ves esto? Yo creo que en gran medida sí sigue habiendo una percepción de que es poco real la amenaza, lo cual hemos visto claramente que no. No solamente en los casos de personas que pierden toda su capital o que les vacían su cuenta, pero creo que el año pasado, precisamente en Estados Unidos, un grupo de hackers, aparentemente rusos, entraron al sistema de una de las principales compañías de distribución de hidrocarburos, de gasolina y de hidrocina, entiendo, y la tuvieron secuestrada por alrededor de una semana, y lo cual tuvo un impacto en los precios de la gasolina y en la distribución o el abastecimiento de gasolina, por lo menos en el noreste de los Estados Unidos, muy grave durante más de una semana. Estamos hablando que los precios de la gasolina probablemente en esa época, porque todavía estaba, en un precio relativamente bajo por pandemia, un $80 por galón en Estados Unidos promedio, a estar arriba de los $3 en menos de una semana. Subió ese precio y podías ver las colas en las distintas gasolineras en la zona noreste de los Estados Unidos por la escasez, por este hackeo. Finalmente, la compañía cerró su sistema para no causar más daño dentro de todo su red. Pagó el rescate, alrededor de $5 millones en criptomonedas. Y así fue como se solucionó el asunto, pero creo que fue muy claro que potencialmente puede suceder, ¿no? Desde luego, precisamente hay una lucha, hay una carrera permanente entre los hackers o estas personas que se dedican a intrometerse o a introducirse a estas redes y las compañías que están haciendo negocio, o las autoridades o las personas que están haciendo negocio a través de las redes, para precisamente ir dándole la vuelta a estos sistemas. Y bueno, de alguna manera
hay muchos candados y seguridad para, si falla un sistema, poder suplirlo por otro sistema, como le llaman, espejos, sistemas espejos, etcétera, etcétera. Pero en el caso que estamos comentando, fue muy claro que durante una semana no se pudo resolver la distribución de gasolina en el noreste de los Estados Unidos y tuvo, sin duda, un impacto. No se resolvió durante la semana y tuvieron que pagar los 5 millones de dólares para que se pueda liberar el sistema. Oye, Raúl, pero así como nos dice Guillermo, incluso en lo cotidiano, me acuerdo que hace poco tiempo Raúl Arroyo y yo compartimos un seminario virtual que estuvimos dando, y al compartir una clave, al dejarla abierta para que se metiera el que quisiera, no sé si te acuerdas, Raúl, que se metían ahí, se metió un tipo a hacer bromas y otro a... Digo, eso puede considerarse una ciberconducta delictiva o que viola cierta normativa. Pues sí, quizá como no tenemos la convención, no sabemos en qué tipo de delito puede encuadrar esa conducta. Pero, Raúl, ya es una cuestión que puede pegar en lo cotidiano. Es decir, incluso aquí mismo, si alguien te hackeara tu teléfono y viera la clave de acceso aquí a este programa, en este momento pues podríamos tener una intromisión, claro, si lo dejaran entrar desde la producción, pero me refiero en que podría haber un intento incluso de hackear con este sistema. Todos estamos vulnerables en la vida cotidiana. ¿Cómo ves tú? Desde luego, desde que amanece y nos ponemos en la bolsa este aparatito, pues en este momento somos susceptibles de cualquier cantidad de delitos, sí, de ser víctimas, ¿no? De cualquier cantidad de delitos. Por ejemplo, pues a través del GPS te pueden seguir y te pueden secuestrar, ¿no? Y todos traemos el GPS y para arriba y para abajo el GPS, ¿no? Y en el súper, pues haces transacciones y ahí pones tu número a donde te depositan. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no es solamente cuestión de dinero, es cuestión de seguridad física, de seguridad familiar, de seguridad empresarial, de seguridad política, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, ahora que estamos en campañas, ¿no? O en la revocación del mandato, etcétera. Bueno, pues ahí seguramente que habrá partidos, personajes, en fin, interesados en entrar y obtener información de estas situaciones, ¿no? O falsificar firmas de apoyo que te requieren para ser candidato independiente, por ejemplo, en el tema de un delito electoral, ¿no? A otra persona le puede servir, pero para lo que quiera, y no siempre, y no necesariamente será fines lícitos, ¿no? Obviamente hay una parte que sí es lícita, que en el uso de estas tecnologías, cuando hay la autorización de un juez para darle seguimiento a una persona, para intervenir en sus comunicaciones, etc. Pero esa es una parte legal que está autorizada por un juez y para un fin determinado, ¿no? Así es. Pero hay otra, pero aquí en México, bueno, pues en estas últimas semanas hemos visto situaciones que en otro momento serían pues prácticamente inexplicables, ¿no? Es decir, que se hagan públicas unas conversaciones del fiscal de la República. Hombre, me parece que eso no es un tema menor, eso es parte, yo diría, que no de la seguridad privada del fiscal, sino de la seguridad del Estado, porque tampoco estamos hablando del secretario de la agencia del Ministerio Público de Jaltocán, ¿no? Entonces, esa parte creo que es algo que no hemos acabado de valorar. Y yo veo dos cosas que tendrían que suceder. Una es que desde el Estado se asuma que hay una población todavía lejana a este tipo de realidades, ¿no? Seguramente hay estudios en donde podamos ver segmentada a la población que más se afecta. Habrá comunidades en donde no se afecte a nadie, pero habrá otras en donde ni siquiera tenemos idea de qué está pasando y sí sucede. Por ejemplo, en las comunidades de migrantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las comunidades de migrantes tienen un flujo de dinero muy importante, ¿no? Pero también tienen flujo y movimiento de personas. Entonces, tiene que haber, yo, una concienciación hacia la población de que este es un fenómeno real.
de que existe y de que Tangible. cualquiera, en cualquier condición y en cualquier ubicación gráfica es susceptible de volverse víctima. Y frente a eso, creo que tiene que haber cuando menos dos políticas públicas, una para la prevención de este tipo de delincuencia, que es muy importante, y la otra para el combate. Es decir, hasta donde podamos evitarlo con una población proactiva, entonces eso será muy importante. Yo ya no dejaré el teléfono donde quiera, ya no se lo voy a prestar a mi hija para que llame a no sé dónde. Ni compartirás Ya tus no voy claves. ya no voy a recibir correos de no sé quién, ni voy a contestar llamadas de no sé quién, ni voy a ir a pagar con mi tarjeta. Pero esos son temas que atañen a la seguridad personal. Pero tiene que haber desde el Estado una prevención en ese sentido. Y la otra, que es a la que ya hablamos, a partir de nuestra no participación en la Convención de Budapest, es que nuestros códigos, nuestras leyes, en todos los aspectos, tienen que actualizarse de acuerdo con este fenómeno. Es como si hoy no tuviéramos claro que los sistemas analógicos están desapareciendo, o si no tuviéramos claro que los justiciables utilizan lenguajes que tiene que entender un juez, ¿no? Y tenemos un juez de 60 años que no entiende nada, pero además... Lo que es un bot, por ejemplo, ¿no? ¿No? Sí. Oiga usted, señor agente del Ministerio Público, pues resulta que a mí me hackearon y un juez o el agente del Ministerio Público que tiene 70 años, o se debe decir, a ver, ¿de qué me estás hablando? Que es un hackeo, ¿no? No, pues es que, fíjese. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que estar, desde luego, en las políticas públicas, pero también en las normas y también en los procesos, ¿no? Claro. Incluso hoy que hay una moda que se vio acrecentada con la pandemia de querer digitalizar todo, de hacer todos los procesos jurisdiccionales, ministeriales, policiales, administrativos, todo digitalizado, todo a través de plataformas. Bueno, esto también hay que tenerlo con algunas reservas, sí, claro, con todos los candados de una tecnología muy avanzada como la que, ya lo decía Guillermo, en la cual estemos 20 veces protegidos, con un candado y con otro y con otro y con otro y con todos, ¿no? Que no falte ninguno, porque estamos compitiendo con una tecnología de la delincuencia que avanza muy rápido, y más frente a la vulnerabilidad de quien no se quiere hacer cargo de que estas cosas pasen. Bueno, y ni qué decir de los temas que tienen que ver con los delitos relacionados con la corrupción, pero quiero que veamos la siguiente caricatura, si podemos poner la caricatura de Fernando Morales, quien hace las caricaturas especiales para Gabinete en la Sombra. Bueno, vemos aquí que pues el mundo está como en un vía crucis, ¿no? Y parece que el que lo está ahí azotando, pues bueno, son los sistemas cibernéticos utilizados por la delincuencia y este peligro que está ahí en ciernes. Pero yo quiero comentar con Raúl, con Guillermo y con la gente que nos está viendo. Quiero comentarles también de que sí se ha visibilizado ahorita, como nos han dicho también Raúl y Memo, sí se ha visibilizado los temas por la tecnología que es cotidiana, teléfonos que portamos inteligentes, las tablets, etcétera. Pero resulta que por ahí en los años 30, el gran actor Orson Welles hizo un experimento y lo hizo deliberadamente en la radio, donde él estuvo narrando una novela de H.G. Wells que se llama La Guerra de los Mundos. Simplemente que aquí la pequeña cuestión es que no expresó antes, al iniciar su programa radial, no aclaró que estaba narrando una novela, sino lo estaba diciendo como si fuera una noticia. Y mucha gente, al escuchar que los extraterrestres estaban invadiendo con sus máquinas y las cuales estaban desintegrando personas, como es muy elocuente la novela de H.G. Wells, las películas que se han hecho al respecto, mucha gente se suicidó. Y eso le costó que detuvieran en la cárcel a Orson Welles, de la novela de H.G. Wells, homónimo del mismo apellido. Entonces hemos visto que también
desde el invento de las tecnologías, quizá desde que se inventó la rueda y alguien se llevó en un carrito de ruedas, lo usó como un invento para robarse los artículos de otras personas, pues las tecnologías siempre han estado aparejadas, el uso del automóvil, siempre han estado aparejadas las tecnologías a que pues, los delincuentes las aprovechen. Nada más que ahora vemos el valor masivo de todas estas cosas. ¿Cómo ves tú, Guillermo, todas estas cuestiones que pues se han dado desde antes? Por ejemplo, este ejemplo de la novela de Orson Welles de la novela de H.G. Wells y que Orson Welles narró como si fuera un hecho en tiempo real. Siempre estas tecnologías masivas pues, han sido usadas para fines pues luego anómalos, ¿o cómo ves tú? Sí, mira, yo creo que digamos el fenómeno al que nos estamos presentando es que ahora cualquier persona con un teléfono celular puede generar noticia, puede subir fotografías, puede generar tendencias. ¿Sí? Entonces realmente estamos viendo un fenómeno muy distinto al del uso de primero al del uso de los periódicos o de la impresión de panfletos o del uso de la impresión o de las imprentas, del uso del radio, del uso de la televisión. Ahora todos, creo, no tengo ahorita la estadística correcta, pero ¿cuántos teléfonos celulares hay circulando en México? Nada más en nuestro país. Prácticamente, puedo decir a lo mejor, todas las personas o la mayor parte de las personas a cierta edad tienen acceso a un teléfono celular con una cámara y que son capaces de subir un evento o información a una red y empezar a generar tendencia. Es un reto para la sociedad, es un reto para las autoridades, es un reto para el Estado, sin duda, pero creo que tampoco podemos limitar esa posibilidad de comunicación utilizando estas redes. Lo que creo que, al igual que el uso de la tecnología, aunque no lo querramos, representa una responsabilidad. Tanto a nivel personal, si tienes una computadora y accesas a tu información del banco en una computadora, tienes una responsabilidad, ¿sí? De hacer un uso adecuado, de tener tus candados. No dejas la puerta de tu casa sin candado por la noche, ¿no? Creo que es la misma que debes de utilizar, cómo utilizas las tecnologías, cómo utilizas el teléfono y cómo recibes esa información y cómo administras la información que recibes a través de estas redes o de estos instrumentos. Es un tema de prevención, es un tema de concientización y de saber qué información estás manejando y cómo la estás manejando, ¿no? El día de ayer se empezó a manejar en las redes que había un tiroteo en el aeropuerto de Cancún, se empezó a manejar en Twitter. Y bueno, finalmente fueron unos anuncios. Que fue tiroteo, ¿no? No, fueron unos anuncios, unos letreros que se habían caído, pero por un momento se generó pánico dentro del aeropuerto y una noticia a nivel nacional de que había un tiroteo en uno de los aeropuertos y no es el aeropuerto. Aunque es manipulación de información, ¿no? Pero por un medio. Por eso, pero cualquiera puede ahora manipular la información con un teléfono. Claro. Lo que pasa es que si en Copenhague en el aeropuerto se cae un anuncio y hace ese ruido, nadie corre. Así es, pero en Cancún sí se la creyeron. Oye, Raúl, y este tema con la cuestión de los derechos humanos, tú que eres experto en derechos humanos, este tema con los derechos humanos, porque también hay una situación del acceso, ya hemos hablado de el lado contrario, la necesaria accesibilidad, que ya se está contando como un derecho humano, o que algunos lo están considerando como tal, el acceder a las redes, el tener esta conectividad como un término de derechos humanos, que sería simultáneo y lo reverso. ¿Cómo ves eso? Este tema tiene dos caras. Una es que ya desde hace algunos años las Naciones Unidas han reconocido al Internet, al acceso al Internet como un derecho humano. ¿Por qué? Pues porque hoy de eso depende nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra vida, nuestra información, nuestra educación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero también esto implica que asumamos que este derecho humano también tiene riesgos como la invasión de nuestra intimidad. Entonces, aquí pudiera haber o pudiera aparentarse un choque, ¿no?, entre el acceso al que tengo derecho a la información y el que esa misma información violente mi intimidad. Entonces, en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que toda la gente que quiera conozca mi casa, pues entonces subo un video
y les voy contando, miren, aquí está la recámara, aquí están los aparatos que acabo de comprar, aquí guardo mi coche Mercedes-Benz modelo 2021, aquí aquí está el closet, etcétera, ¿no? Y esa es otra parte de la educación que no tenemos. Pero no solamente en andar publicitando en tiempo de vacaciones que ya vamos rumbo a Acapulco o salir retratados con un clamato en la playa de Ciudad del Carmen, ¿no? Para que todo el vecindario sepa que en esa casa no hay nadie, que está vacía. Claro. ¿No? También lo hago, también me expongo cuando en mi trabajo o en mi casa traigo a un técnico que sabrá desde dónde salió y le doy a que revise mi computadora. O en mi oficina, por ejemplo, esto ha sucedido en muchos sitios, ¿no? Empresas o servicios como los de las notarías, etcétera, pues que contratan a alguien que viene cada 8 días de la Ciudad de México y le digo, bueno, como ya no trabajo el sábado, pues ahí quédate y revísame, por favor, límpiame todas los virus de las computadoras, bla, bla, bla. Pues sí, ese señor se lleva las escrituras, se lleva los números de las escrituras. ¿A dónde van a parar? Pues a donde quieras. Y de pronto entonces aparece una denuncia en Chihuahua porque hay una escritura a nombre de Mario Velasco que vendió su casa en la Ciudad de México tal día, y a ver, ¿de qué se trata, no? Claro. Entonces, esa parte me parece que es un faltante muy importante y tiene que formar parte del ejercicio de nuestro derecho humano. Sí, tengo derecho humano a acceder a toda esta a la conectividad. A la conectividad, pero también sé que tengo que asumir los riesgos y que hay cosas en las que me va a proteger el Estado, pero hay otras que dependen de mi propia de mi propia responsabilidad, ¿no? Claro. Para cuidarme. Bueno, pues nos vamos ya acercando al final, Guillermo, una conclusión que quieres hacer. Bueno, yo creo que uno de los temas importantes es, tenemos que aprovechar el uso de las tecnologías, es nuestro derecho utilizarlo, pero tenemos que hacerlo de manera responsable, ¿no? Sí son un riesgo, sin duda, pero también creo que te generan y han generado muchos beneficios a la sociedad. Y que es fácil en caer en cualquier delito. Exactamente, exactamente, ¿no? Particularmente, como tú lo decías ahora, tomar fotografías, imágenes de personas o de menores en ciertas cosas, estás cayendo en la probable comisión de delitos y sobre todo la protección de tu información. Es muy importante, creo que no tenemos una cultura, como ya lo comentó Raúl, de protección de nuestra información. Cada vez que compramos una aplicación, entramos a una página, yo confieso, lo hago constantemente, acepto todas las condiciones y todos los términos de la aplicación y eso pongo en una situación de vulnerabilidad mi información y todos los datos que tengo y que manejo en toda la red de teléfono, computadora, etcétera, etcétera, en la parte personal. Raúl, ¿alguna conclusión de todo este tema? Si es que puede haber alguna conclusión, pero al menos para Gabinete en la Sombra del día de hoy. Yo más que conclusión, Mario, Guillermo, haría una propuesta y creo que para los estados nacionales, sea el que sea, hoy este es un problema que debe asumirse como parte de la agenda democrática. Tenemos que discutir en clave democrática cómo resolver este problema de nuestra seguridad, de la seguridad de las administraciones públicas, de la seguridad del propio Estado, y cómo lo hacemos de tal forma que no se vulneren nuestros derechos y que el Estado también tenga las posibilidades de protegerlos. Creo que es un tema que apenas estamos visibilizando en esa magnitud. Y termino con lo que dije al principio: la guerra en Ucrania nos hará ver nuevos alcances de esta situación. Bueno, yo creo que Raúl y Guillermo Fonseca han sido muy elocuentes en estos puntos de vista que dan, pero también nos han ilustrado en dos ejes fundamentales que creo, en lo que respecta a México. Bueno, urge que ya se estudie la posibilidad de adherirse a esa Convención de Budapest,
y por otro lado también, como también nos señalaban nuestros expertos, desde el tema de derechos humanos, ver que el derecho conlleva una responsabilidad y por supuesto también en este fascinante tema y en el marco de lo que estamos viendo en el conflicto de Ucrania, cómo esto está en juego y que sin duda irá saliendo a la luz. Pues les agradecemos mucho como siempre y nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Raúl, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y buena suerte. Hasta luego.